Lanzamos ahora el último tramo del programa, en nuestro rato de tertulia, hoy de manera muy particular y de manera muy extraordinaria, porque seguimos hablando aquí hoy, esta noche, de la Sábana Santa. Como siempre, la tertulia de manos de Clínicas de Implant, tus clínicas de confianza, que la encuentran ustedes en Gines, en Mairena y en Bollullos. Muy sencillo, teclean www.deimplant.com y ahí van a encontrar toda la información que ustedes requieren para encontrar vuestros objetivos. Además tiene un equipo de profesionales de máxima categoría con más de 18 años de experiencia en el sector. Así que recuérdenlo, clínicas de confianza son las clínicas de Implant. Carlos Cabrera, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que en un programa, Moisés, muy interesante, ¿no?, el que estamos teniendo sobre la Sábana Santa desde el principio, y a lo mejor esos cofrades que nos están viendo y están diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las cofradías, no? Pues quizás es que desconozcan que el icono, ¿no?, lo que nosotros conocemos por el icono, la representación de Cristo, posiblemente, y con datos históricos y artísticos en las manos, nos viene de Constantinopla, nos viene de Oriente, y posiblemente esas representaciones que hacían en Oriente vengan precisamente de esa representación de la Sábana Santa y esa exposición de la Sábana Santa. Así que mucho que ver con los cofrades también. Y en ello vamos a profundizar en nada. Saludamos ahora a nuestros invitados. Continúa con nosotros el profesor Miñarro. Saludamos a Alberto Villar, que es el teniente hermano mayor de la Hermandad Universitaria de Córdoba. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado de estar en Sevilla. Yo lo voy a enseñar ya directamente, el Santo Cristo Universitario, obra del profesor Miñarro. Desde 2010 procesiona en Córdoba cada martes santo, ¿no, Alberto? Cada martes santo. Cada martes santo es la obra, la efigie. Nos ha traído esta fotografía que nosotros gentilmente acogemos con nosotros porque es una obra maravillosa del hombre de la síndone, así representado y crucificado en el Santo Cristo Universitario. Ahora le vamos a preguntar por su hermandad. También saludamos a Salvador Guzmán, que es el presidente de la Fundación Eslava, Aguilar y Eslava, donde se acoge la exposición permanente de la Pasión en la localidad de Cabra, también en Córdoba. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos traes un regalo, sí, una lámpara herodiana. Una miniatura de la lámpara herodiana, de una lucerna romana del siglo I, como las que se exponen en el Museo de la Pasión de Cabra. Esto lo vemos, por ejemplo, en el sepulcro que hay. Lo vemos a tamaño real, claro, es una miniatura. Claro. Muy curioso, muy curioso. Muchísimas gracias por este detalle. Sigue con nosotros, como digo, el profesor Miñarro. Imagino le hemos preguntado por la importancia de este crucificado que realizó en 2010 para Córdoba, para su Semana Santa, y evidentemente has dicho que casi que te sería imposible repetir. Es único. Obra igual. Único. Esa apuesta, Alberto, para Córdoba, llevar a Córdoba una Semana Santa tan propia, también tan arraigada, con tantísima pasión, un Cristo de esta magnitud y tan diferente también a lo que evidentemente conocemos, imagino que para la Hermandad Universitaria en su momento sería también algo arriesgado, ¿no? No, algo, mucho. Enormemente arriesgado, pero la Hermandad Universitaria también tiene su propia idiosincrasia. No es una hermandad al uso, aunque es una hermandad como las demás, pero es una hermandad muy reducida en número de hermanos, no porque queramos ser pocos, sino porque probablemente no ha suscitado el Santo Cristo todavía la devoción que requiere, pero que yo creo que va teniendo cada vez más. Pero es una hermandad pequeña que tuvo una vida problemática, ¿no? Pues se fundó en 1989. Ajá. Pero ya ha cumplido 25 años, pero no se constituyó canónicamente hasta 2006, simplemente porque hubo la desgracia de la muerte en accidente de circulación de los fundadores, el hermano mayor secretario y otro miembro de la Junta de Gobierno, en el año 93, y después tuvo declive, sobre todo porque estaba siendo llevada por estudiantes. Era una hermandad esencialmente de estudiantes de Derecho y de Filosofía y Letras. Se fundó en la iglesia de San Pedro de Alcántara, que está frente por frente a la Facultad de Filosofía y Letras, donde entonces estaba también la naciente Facultad de Derecho. Y por eso surgió allí. Pero
ya digo, los estudiantes, pues con mucho interés en su época de estudios, estaban con la hermandad, llevaban la hermandad, pero después se licenciaban, se tenían que ir a trabajar a otros sitios y era, pues, eran elementos muy rotativos, con lo cual llegó un momento en que se vino abajo. Prácticamente en el año 2000 estaba desaparecida y nos hicimos cargo de ella, pues una serie de profesores que éramos hermanos desde la fundación, entre ellas nuestro hermano mayor, Miguel Rodríguez Pantoja, sí, que fue padrino de la bendición de la Virgen en el año 90. Y bueno, con paciencia, que es lo que nos dijo la jerarquía eclesiástica, que tuviéramos paciencia, que vendrían tiempos mejores, y efectivamente los tiempos mejores vinieron con la llegada de Monseñor Asenjo, hoy arzobispo de Sevilla, pero que fue obispo de Córdoba unos años, y fue la oportunidad para que admitiera la hermandad universitaria entre todas las demás, por una curiosidad, y es que era la única diócesis de Andalucía que no tenía hermandad universitaria o de estudiantes. Pues eso es importantísimo. Por cierto, Alberto, ¿recuerdas ese primer día, y también se lo pregunto al profesor Miñarro, que llegó el crucificado del Santo Cristo Universitario a Córdoba y se expuso a la luz pública? Claro. ¿Cómo fue esa repercusión? Esa primera toma de contacto con el crucificado y Córdoba. Pues se invitó primeramente a la prensa, precisamente, y para que hicieran fotos, y a los fotógrafos cofrades, que hay muchos y muy buenos, muchísimos. En Córdoba, muy buenos. Y bueno, pues fue un impacto que de momento pues era una obsesión por conocer la imagen, y luego pues claro, los dimes y diretes que siempre suscita, que si era pues muy sangrante, que si, en fin, todo lo que se ha dicho, y que siempre darle la vuelta a lo mismo, pero que eso tenemos que admitir, porque en el fondo incluso los cristianos nos negamos a ver la realidad del martirio de la cruz, y lo hemos tratado de edulcorar a lo largo de los tiempos, y hemos conseguido imágenes devotas, bellísimas en ocasiones, pero lejanas a la crudeza de lo que es un martirio de flagelación y de crucifixión, tal como se le practicó a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es una de las grandes reflexiones, el profesor, el mirar la cristiandad de reojo a lo que realmente pudo y pasó, ¿no? Seguramente a nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha habido crucificados muy sangrantes y otros menos sangrantes. Sabemos que la escuela castellana ha sido siempre, desde el punto de vista de la representación de la pasión, bastante más dramática que la escuela andaluza. Y bueno, pero por los caprichos de los escultores o por las visiones de los místicos, que de alguna manera pues seguían los artistas, porque era la única documentación que tenía. Martínez Montañés cruza los pies del Cristo de la Clemencia según las visiones de Santa Brígida. La espina del gran poder que atraviesa una oreja, pues también son de las visiones de Santa Brígida. ¿Qué habría pasado si estos maestros del 17 hubieran tenido un tratado basado en los estudios de la síndrome, un tratado forense, antropológico, forense, donde hubiera una reconstrucción de hechos de cómo fue la pasión? Buena pregunta esa. Buena pregunta. Me voy un momentito a Cabra con Salvador. El Museo de la Pasión, que hemos tenido la oportunidad en esta casa de conocer de cerca. Además estamos viendo imágenes de ese maravilloso museo que precisamente dedica casi toda su temática a intentar explicar el misterio de la Sábana Santa, del hombre de la síndrome. Además, cada vez entramos en el museo y vemos al crucificado de la Universidad de Córdoba. Háblanos un poquito, Salvador, de ese Museo de la Pasión que tenemos en Cabra. Bueno, el Museo de la Pasión, como tú bien dices, trata de explicar lo que nosotros llamamos la primera Semana Santa de la historia. Es decir, explicar, como explicaba el profesor Miñarro, con pruebas documentales, con estudios arqueológicos, con lo que nos proporciona la historia en definitiva, bueno, pues ese acercamiento al Jesús histórico a través de su pasión, muerte y supuesta resurrección, y todo eso en un espacio relativamente pequeño, pero que es el suficiente desde nuestro punto de vista para que el visitante se lleve una idea clara de lo que decía Carlos Llorente en su libro de cómo fue la primera Semana Santa de la historia. En definitiva, ver la Semana Santa desde otro punto de vista. Por eso es muy interesante que haya personas que se acercan a ese museo y narran experiencias realmente diferentes a los que muchos de nosotros contemplamos allí, ¿no? Y por ejemplo, la guía Resort desde 2015 tiene al Museo de la Pasión como un referente y le llama Palestina en Córdoba, y hace una referencia a la vuelta al mundo en España de ciertos lugares que recuerdan a otros lugares, y el Museo de la Pasión
es uno de esos sitios que te evoca a esa Jerusalén del siglo I y a lo que pudo ser la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuántos visitantes pueden pasar a lo largo de...? Sí, lo tenemos bastante cifrado. El Museo de Hilario Eslava y por extensión el Museo de la Pasión, como parte significativa dentro de él, recibe aproximadamente unos 5.000 visitantes al año. Y de hecho vamos a cumplir este año que viene, de 2017, 10 años del Museo Hilario Eslava y del Museo de la Pasión, que se ha ido conformando durante este tiempo. Del año 2013 hacíamos la reinauguración, diríamos, especial de este espacio museográfico. Pues prácticamente pues vamos a cumplir esos 5 años de pleno funcionamiento de un sitio que realmente vale la pena y que todos los visitantes que crucen la subbética, que conozcan el sur de Córdoba, tienen que ir a Cabra y ver el Museo de la Pasión. Yo me fui muy sorprendido y muy grato por ese paseo casi guiado que nos enseñaba realmente el misterio de nuestra fe, en ese misterio de la sábana santa. Carlos, nos metemos un poquito en materia con nuestros invitados. Vamos a hacer un breve recorrido porque el tiempo en televisión es oro, pero hablamos mucho de la figura de quién era el hombre y eso todavía está en manos de los científicos, ¿no? Lo que sí podemos datar o ver un poco es la historia de la sábana santa, cómo ha sido la historia de ese lienzo que ahora se encuentra en Turín, ¿no? Y nos tendremos que basar en 3 partes, ¿no? En los orígenes, en donde pudiera haber estado desde si viene del sepulcro del Señor, desde ese primer momento en que se descubre el sepulcro vacío hasta que aparece ya en el siglo XIV en Francia, ¿no? Ese vacío histórico quizás supone también un problema, ¿no? para los investigadores, tanto históricos como científicos, ¿no? Y muchos hablan de esas crónicas que hablan del lienzo de Edesa, ¿no? De sus manifestaciones en Constantinopla, ¿no? De templarios que pasaban por allí, de cruzados que pasaban por Constantinopla y hablan de una exposición de la sábana de Cristo, del lienzo donde se representaba a Cristo. Y yo creo que Juan Manuel Miñarro conoce bien, ¿no? esa posibilidad de Edesa y esa posibilidad de haber estado la sábana en Constantinopla. Bueno, hay una historia que sí es verdad que está bastante documentada, un fragmento grande de la historia que está bastante bien documentada, que es que en el año 944, en el mes de agosto, llega a Constantinopla pues un lienzo con una imagen aqueropoietos, es decir, una imagen no hecha por mano humana, es decir, que los bizantinos, evidentemente, después de las guerras iconoclastas, eran las imágenes que querían recuperar, aquellas milagrosas que no estaban hechas por manos de artistas, que se veneraba en Edesa pues prácticamente desde el año 625 que se sepa, porque a partir de ahí hay un redescubrimiento en Edesa. Parece ser que ese lienzo es cierto que es el que llega... ¿Es o no es? Porque eso no lo sabemos con exactitud. Lo que sí es verdad que sabemos que la historia del mandilion, que se le empieza a llamar así a partir del siglo X, antes tetradiplón, cuatridiplón, que significa doblado en 4 partes, que eso también es interesante porque... Por eso solo se veía el rostro, ¿no? Es posible, era un rostro. Lo que se hablaba en aquella época era de un rostro y las cosas que se escriben de la imagen de Edesa. Cuando se escribe la narratio de la imagen de Edesa, se escribe a partir del siglo X. O sea que la historia se empieza a escribir de la imagen de Edesa a partir del siglo X, o sea, a partir de que llega a Constantinopla. Luego ya está claro que Constantinopla está, que se exhibe cada viernes, se exhibe en Santa María de Blacherna, que hay crónicas que no hablan de ella, que era una sábana, una tela donde estaba también las heridas del costado. Se empiezan a representar, empiezan a aparecer una especie de icono como el Homo Pietatis, que tiene las manos cruzadas sobre el pubis, una serie de cosas, imágenes muy sangrantes. Todo esto está en Edesa, o sea, en Constantinopla hasta el año 1204, que con la Cuarta Cruzada, pues los cruzados entran allí y destruyen, no destruyen, saquean, y parece ser que se llevan las reliquias, claro. ¿Qué pasó con la síndrome a partir de entonces? Lo único que sabemos es que hay una carta, un escrito y un documento que se conserva, que envía el sobrino del emperador, le envía al Papa Inocencio III, diciéndole que los galos se habían llevado, entre otras cosas, se habían llevado la imagen, o sea, la linteum donde se estaba envuelto el cuerpo de Cristo, se la habían llevado a Atenas. Eso es lo que sabemos. El Papa actúa y excomulga a los cruzados. Eso es verdad, la Iglesia no se quedó con los brazos cruzados. Pero ahí hay un periodo de tiempo después, desde Atenas a Francia, que es donde vuelve a aparecer después, de una manera misteriosa, en manos de un tal Godofredo de Charny, a partir del año 1350-53. Bueno, ese es el mismo lienzo que estuvo en Constantinopla, que llegó a Edesa en el 944, que en el 1204 se lo llevan los cruzados supuestamente a Atenas, que por cierto ha aparecido otro documento en el que hay una cita concreta, en el que se dice que estaba en Atenas, que ya no es el documento de la carta del sobrino del emperador.
al Papa, sino que ya es otro documento nuevo. El otro día me lo comentó Jorge. Hay un documento nuevo que habla de la existencia de la sábana de Cristo de la síndone en Atenas. O sea que parece ser que sí, ¿en manos de quién? Del conde de Atenas, un cruzado de la Cuarta Cruzada, Otón de la Roche. Porque en Francia, cuando aparece, hay una bisnieta que está casada con Godofredo de Charny, que era bisnieta de Otón de la Roche, precisamente, qué casualidad. Entonces todo esto, ya digo que es la parte histórica que casi se puede seguir de una manera lineal, con una especie de oscuridad de 150 años que se ha querido explicar también con la teoría paralela de los templarios, pero que parece que por estos documentos que estamos hablando, la teoría de los templarios, los del Baphomet y todo este tipo de cosas, pues puede ser que los templarios lo conocieran. Claro, evidentemente, la síndone que estaba en Constantinopla y que estuvo allí bastantes siglos, pues bastante tiempo, pues eran muy conocidas. Se exponía, se exhibía, se hicieron iconos, en definitiva, pues no tenía nada de particular que los templarios hicieran un icono basado en ella, como había tantos otros iconos, ¿no? Alberto, te iba a preguntar, ¿esto de tener un Cristo sindónico os ha llevado en la hermandad universitaria a profundizar en el estudio de la síndone, de la sábana santa como tal? No especialmente a la hermandad, sí hay algunos hermanos interesados, obviamente, por la síndone. Bueno, yo mismo pertenezco al Centro Español de Sindonología y nuestro conciliario igualmente, es más antiguo que yo como socio, don Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil. Y bueno, la idea de lo que es importante ver el planteamiento del Cristo sindónico. ¿Por qué la hermandad se plantea hacer el Cristo sindónico? Ese es el paso fundamental. Cuéntanoslo. Claro, si no, no estaríamos aquí hablando de Cristo sindónico, Es que yo, como era en aquellos tiempos, ya estoy jubilado, pero era catedrático de Historia del Arte, los cofrades que se reunían allí en nuestra facultad me acudieron a mí para que fuera su asesor artístico. De ahí viene esencialmente la relación. Y yo tenía una idea muy clara, que era una hermandad fundada a fines del siglo XX, prácticamente a fines del siglo XX, que cuando tuviera la posibilidad de hacer su crucificado, porque quería tener un crucificado, ese crucificado iba a ser un crucificado del siglo XXI, no del siglo XX. Y no podíamos permitirnos el lujo de repetir canónicamente, como se viene haciendo, pues los modelos de Juan de Mesa y Martínez Montañés, claro, de una manera o de otra, mejor o peor, tratados en una hermandad que era universitaria, donde fundamentalmente había dos claves, fe y razón, y teníamos que poner en conexión estos términos. Y se funda providencialmente la hermandad en el año 89, cuando salen las conclusiones del carbono 14, diciendo que era falsa la sábana santa. Pues esa noticia fue para mí fundamental para decir, bueno, esto es falso, no puede ser, de modo que tenemos que ir hacia adelante. Y yo les convencí de que había que lograr un crucificado sindónico. Muy bien, me dijeron sobre todo los estudiantes que estaban armando de la hermandad, pero ¿cómo? Bueno, pues claro, ni Juan Manuel Miñarro se había preocupado entonces, estamos hablando del año 93, 94, por la síndone, ni había alrededor, ni que yo conociera en España, quien tuviera formación suficiente para llevar a cabo un reto semejante. Y quisimos implicar en la operación, como de hecho hicimos, al autor de la Virgen, que es un buen imaginero, Miguel Ángel González Jurado, que había hecho muchas vírgenes, pero no se había atrevido con un crucificado de tamaño natural todavía, y encima le pedíamos un crucificado sindónico. Realmente fuimos muy atrevidos y el hombre lo aceptó, porque es muy buenísima persona y lo aceptó, pero claro, ese muro no lo pudo superar nunca. Providencialmente, de igual manera, vino el declive de la hermandad, de modo que cuando nosotros nos hacemos cargo de la hermandad en 2000, es cuando Juan Manuel Miñarro empieza a interesarse por el hombre de la sábana santa. Y se nos negó la erección canónica de la hermandad por el obispo anterior hasta el momento de 2006, que es cuando Juan Manuel Miñarro ya tenía preparado en la cabeza cómo podía ser el hombre de la sábana santa. Esa fue la claro, entré en el equipo de investigación, justamente. Claro. Todo tiene unas coincidencias. Coincidencias, yo que siempre nuestra historia, ¿no? Atribuyo a la divina providencia. Sí, Salvador. En ese intervalo de fecha, en 2001. En 2001 llego yo al taller de Juan Manuel Miñarro y le pregunto por una imagen que estaba un retrato modelando,
y le pregunté, porque él es mi maestro sí, en el tema de imaginería y de restauración, y le pregunté, digo, maestro, ¿este Cristo para dónde va? Lo propio de un taller de imaginería. Y me dice muy serio, dice, no, esto no es un Cristo, esto es el retrato del hombre de la síndone. Y yo me quedé mirándolo a él y mirando el Cristo, y dije, digo, pues tiene una cara de corazón de Jesús que no puede con ella. Y ahí fue donde empezamos a hablar de ese Jesús histórico que comentábamos antes, y de ese retrato de Cristo, y el catedrático de Historia del Arte, don Alberto Villar, lo ha comentado en muchas ocasiones, de dónde sale esa iconografía que se repite a lo largo de la historia del arte. Su explicación, sin duda, es el hombre de la síndone, y también hay una explicación que Juan Manuel Miñarro comentaba antes, que contradice toda la información de la síndone a todo lo que la historia del arte nos ha contado a lo largo de 2000 años. Esa es quizás la clave para que estemos planteando en esta mesa lo que es la imaginería del siglo XXI, cuya vanguardia y exponente es Juan Manuel Miñarro, y cómo desde Córdoba, la Hermandad Universitaria, en nuestro caso humildemente de la Fundación Águila y Lava, con el proyecto El Hombre de la Sábana Santa primero y después el Museo de la Pasión, acompañamos a Juan Manuel Miñarro en este maravilloso proyecto que llamamos nosotros El Hombre de la Sábana Santa. Sí, a raíz de eso, Salvador, y en el primer bloque lo comentaba Juan Manuel Miñarro, ¿no? La figura de Jesús de Nazaret tiene una controversia histórica, y es que ningún personaje de la historia, como Jesús, ha reunido a tantos investigadores, a tantos científicos y a tantos historiadores para negar su existencia. O sea, ningún personaje histórico de la humanidad ha tenido una contrarréplica histórica, ¿no? Nadie ha perseguido la no existencia de ningún personaje salvo la de Jesús de Nazaret. Vosotros hacéis un trabajo científico bien valorado. Yo no sé si lo notáis en el museo, de que es ese trabajo que podemos unir la ciencia y la fe, que no es solo visto desde la fe, sino que la ciencia puede dar respuesta histórica también a la figura de Jesús de Nazaret. Esa un poco es la clave. Yo cuando explico el Museo de la Pasión siempre le digo desde primera hora, porque además recibimos muchos universitarios y muchos colegios. Nosotros no tratamos de convencer a nadie de nada, simplemente exponemos hechos y datos históricos, ¿no? Por eso empezamos con la época donde vivió Jesús de Nazaret, hablamos de Roma, Caput Mundi, hablamos de las colonias romanas y de los dialectos y de las maneras de hablar que tenían en aquel imperio. Después analizamos la figura de Poncio Pilato como personaje histórico, como personaje que de alguna manera protagoniza ese proceso político, o como decís vosotros aquí en Sevilla, el que sin él no hubiera habido Semana Santa. Bueno, pues ese personaje controvertido, históricamente también poco valorado, y a partir de ahí hacemos un análisis de lo que es la pasión de Cristo, desde su detención hasta su enterramiento, y todo eso exponiéndolo en referencia con el hombre de la síndone y con el trabajo concretamente de Juan Manuel Miñarro, hasta que llegamos a cómo fue crucificado, y ahí aparece de forma protagonista evidentemente el Cristo de la Universidad y todos esos datos que Juan Manuel comentaba antes de cómo fue la crucifixión. Sabemos ahora ya casi con detalle que no debió de hacerse entre más de 3 o 4 verdugos, que no se debió de subir demasiado alto porque la cruz necesitaba que estuviera, bueno, pues alzada un poco del suelo para que esa persona muriera prácticamente por asfixia. Cómo se clavaría aquella cruz en el Calvario, que sabemos que es un montículo de 6 metros de altura aproximadamente, y que estaba en una ubicación muy concreta de Jerusalén, a la salida de una de las puertas principales. Cómo estaría orientada la posición del Cristo. Todo eso lo sabemos a través de la historia, de la arqueología. El arte también tiene algunas referencias que nosotros también cuidamos de exponer allí, por eso hablamos de la calavera de Adán y del misterio de la redención. Analizamos también la indumentaria de los romanos y decimos que los romanos que vemos en Semana Santa, los armados de la Macarena, no son reales. Los de Santo Entierro parecen un poquito más, ¿no? Se parecen un poquito más, pero bueno, todos esos detalles que llaman la atención nos trasladan a otra época, a otro momento, y sobre todo a algo que hasta ahora nosotros habíamos visto desde la luz de la fe y de la fe popular, como es la Semana Santa, de una manera muy concreta, pero que afortunadamente, bueno, en las películas de Mel Gibson y toda la literatura que ha habido en los últimos tiempos, pues va también en esa misma línea. Una buena manera también, ¿no?, de entrar en el siglo XXI es salir de solo la fe y unir y darse la mano con la ciencia, ¿no? Yo creo que la síndone hace un poco de esa unión, ¿no? Hombre, yo como le digo a mis alumnos, vamos a ver, las fuentes son lo más importante que tiene un artista. No puedes empezar a hacer una obra si no te documentas.
pero no me gusten los documentos antiguos, es decir, no mires a las estampas de hace 2 siglos, porque los imagineros que las crearon miraron en aquel momento las fuentes que tenían en la mano. Tú tienes que mirar las fuentes de hoy. Entonces hay que ser una persona como artista comprometido con tu época, y hay que intentar tener también un comportamiento original. ¿Eso qué quiere decir? Que intentar tener un comportamiento original también es no copiarte a ti mismo continuamente. Yo por eso cuando me hablan alguna que otra vez, que ya no es la primera, y me proponen otro Cristo sindónico, digo, mira, no, vamos a ver. Yo a partir de ahora sí es cierto que mi manera de ver la crucifixión y de ver al personaje histórico de Jesús y darle una fisonomía ha cambiado. Porque yo no me puedo abstraer de toda la información que he conseguido con estos años de estudio. Y entonces mis imágenes ahora pues pueden tener pinceladas historicistas, pero no todos van a ser literalmente sindónicos como es el de Córdoba. El de Córdoba será único, porque en el momento que yo empezara a hacer ahora Cristo sindónico uno detrás de otro, pues evidentemente dejaría de tener un comportamiento original. Claro. Entonces el Cristo de Córdoba es una documentación, es un documento vivo, que evidentemente es difícil de comprender si no se tiene un conocimiento de la síndone, de la arqueología y de la historia. Por eso han hecho muy bien en la capilla donde ahora se venera, en la iglesia del parroquial de San Rafael, ¿no? Del juramento de San Rafael. Hay una pequeña exposición de la sábana santa, porque hay un facímil bueno de la síndone, hay una corona de espina, hay un flagrum, hay unos clavos, hay todo eso, que quiere decir que quien llega allí a ver el Cristo va a ver la sábana santa, va a mirar allí y va a ver que lo que tiene el Cristo no es una cosa inventada, sino que la síndone es el documento más realista que existe. A mí cuando incluso me hablaron de hacer la restitución del cuerpo para la exposición de la síndone, yo de por sí lo habría hecho sin policromía. Porque como me decía a mí el director del equipo que es forense, Juan, el mejor color es el que tiene la síndone. Lo que tenemos ahí es sangre. Y probablemente sea la de Jesús de Nazaret. Y por mucho que tú quieras eso copiarlo, lo tuyo va a ser pintura. Y ya me dejó. ¿Qué quiere que te diga? Lo que pasa es que evidentemente en el crucificado, que estamos intentando también cubrir un objetivo de representación y un objetivo de devoción, teníamos que hacer un Cristo completo con su policromía y todo, y eso era lógico, ¿no? Pero que realmente esa es la realidad, o sea, la síndone es la que explica el Cristo. Claro, evidentemente que está muy bien que ahora tengamos allí esa pequeña exposición que hace que cualquiera que llegue allí ante la imagen no simplemente se quede viendo que si tiene mucha sangre o poca. Es muy curioso porque no suele pasar eso. A través de fotografía te da una sensación de que la sangre se ve más roja, claro, hay veces que son flashes, que son focos. Cuando lo ves, incluso cuando lo ves en la calle, es que se difumina todo, o sea, prácticamente se ve como un crucificado cualquiera. Incluso muchas veces no eres ni consciente que todo el lado derecho del rostro está tumefacto, hinchado, asimétrico. Fíjate qué artista busca la asimetría si hacemos justamente todo lo contrario. Claro. Bueno, es que no te das ni cuenta y al final te quedas mirándole el rostro. No te has dado cuenta de lo que tiene en el lado derecho, solamente has visto el lado izquierdo y al final te has olvidado de las heridas. Y es cierto, eso pasa. Porque eso me llegaba a pasar a mí incluso algunas veces allí en el taller. Claro, evidentemente tenía que preocuparme por ver los detalles, ¿no? Pero que llega un momento en el que, no sé, te invade. Y eso es lo mismo que pasa con la sábana santa. Exactamente igual. Te pones delante de ella y es un icono que te interpela en el que no ves martirio. Al final terminas solamente viendo un rostro de serenidad. Hay que ir a la capilla de Córdoba a verlo de cerca, sin prisas. Hay que conocerlo al natural. Como todo en la vida. Y degustarlo. Alberto, una última que nos tenemos que ir, que se nos va el tiempo. Háblanos de la cofradía, el Martes Santo. Yo no sé si también en lo sindónico que lleva la imagen cristífera, también representáis algo en sí en la cofradía, una cofradía de rigor serio, ¿no puede ser? Sí, es diferente, como es diferente el Cristo. Es decir, todo está en función del Santo Cristo. Incluso desde antes que existiera el Santo Cristo. La cofradía intenta ser una reflexión sobre de dónde venimos las hermandades, para luego preguntarnos a dónde vamos. Muy bien. Es decir, y venimos esencialmente de la Edad Media y fundamentalmente del siglo XVI, tal como ahora. Por eso la reflexión de la hermandad, de la puesta en escena, digamos, es siempre en relación con cómo eran los antiguos penitentes, y el sentido de más que cofrade, de fratre, que viene a significar lo mismo, de hermano, de peregrino, del sentido de fraile, que es hermano, sí, también es lo que significa, ¿no? Y ir pues con alpargatas y un hábito que recuerda al de San Pedro de Alcántara, pero en negro. Es una hermandad absolutamente austera que rechaza
pues todo lo que sea oro, plata y demás. Es muy austera. Y que hay que disfrutarla también, cada Martes Santo. Tiene su sentido, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues yo os agradezco a la mesa enormemente que hayáis participado esta noche aquí en el programa, a nuestros amigos de Córdoba, de Cabra, que se hayan acercado a Sevilla y evidentemente no se van a ir de aquí con las manos vacías, por lo menos con el cariño nuestro, que eso ya es palpable. Sí, Salvador, cuéntame, claro. Una pequeña primicia. Dámela. Ahora que estamos en Sevilla. Yo me la apunto y la damos ahora mismo. Y yo que vengo desde Cabra, en esa misma línea de recuperación de modelos antiguos, de modelos verdaderos, Juan Manuel Miñarro va a ser el autor del Cristo de la Fundación. Un Cristo que, como Vázquez de Leca en su momento, llamó al mejor imaginero de su tiempo, Juan Manuel Martínez Montañés, para que le tallara un Cristo para su oratorio. La Fundación Aguilar y Eslava también le pidió a Juan Manuel Miñarro que hiciera el Cristo de la Fundación Aguilar y Eslava, un Cristo que estupendo. Va a presidir también un nuevo oratorio. No es un Cristo que vaya a salir en Semana Santa, no es un Cristo que esté hecho con fines procesionales, y la única condición que le pusimos a Juan Manuel es que lo hiciera como él quisiera. Así que libertad absoluta. Yo os invito a cuando esté terminado a que lo veamos y que disfrutéis lo mismo que nosotros vamos a disfrutar. Por cierto, Salvador, recuerdo ahora que nos invitaban a que fuéramos en Cuaresma porque hay unas representaciones especiales también dentro de la... en Cuaresma tenemos unas sesiones, unas visitas guiadas especiales y hacemos una serie de representaciones muy curiosas, muy interesantes. Pues invitados. Hay que ir. Imagino que para el profesor Miñarro también deseando ver al Cristo de la Humildad del Cerro del Águila ya procesionar por Sevilla, ¿no? Claro, lo importante era que llegara a ser titular de hecho y derecho. Y qué devoción tiene en el barrio, ¿eh? Y que además vaya adquiriendo el cariño, que además se le nota ya en los pies, ¿sabes? Sí, por el desgaste hasta de la peana. Eso es buena señal. Os lo enseño, familia, de Inciensos Cofrades del Cautivo, la cerámica que para Córdoba con mucho cariño representa a Sevilla, con la Capillita del Carmen, la Plaza de España, el incienso al azar, que nunca falte, que siempre brote. Así que, Alberto, Salvador, muchísimas gracias de corazón. Os dejo aquí el regalito para que lo tengáis en un sitio con todo el cariño del mundo. Y os visitaremos próximamente porque nos habéis enamorado tanto por el Museo de la Pasión como por la Hermandad Universitaria. Allí tenéis vuestra casa. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Juan Manuel, profesor. Gracias, amigo. Con muchísimo cariño. Hombre, ya saben, aquí estamos. Al final la ciencia y la fe realmente van a tener que ir de la mano. Sí, no, si no se puede. La razón y la fe no son contrarias. Sí, es verdad, sí, es verdad. Seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias. Carlos, bueno, nos llevamos hoy yo creo que un libro. Sí, y además sin que escribir, sino grabado, pero es un asunto que daría para 1000 programas, ¿no? De esto de la Semana Santa, y que nunca se termina de descubrir, como la fe, ¿no? Que nunca se termina de descubrir, y unida a la ciencia, pues mucho más. Claro que sí. Carlos, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Familia, un placer, como siempre, haberos acompañado un nuevo jueves en esta que es vuestra casa, en Onda Luz, Sevilla. Espero que hoy hayamos servido un poquito al menos, no para dar una explicación, porque quizás no la haya todavía, pero sí para razonar un poquito más que todo esto tiene un sentido, y que si nosotros celebramos por todo lo alto y con todo el júbilo del mundo nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa, es porque algo hubo antes para que así fuera. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche, aquí como siempre en el programa. Hasta entonces, que sean felices y un fuerte abrazo.